Esto pasa acá jueves por la televisión pública. Zapozas, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Majo? Muy bien. Todo tranquilo. Vino Matías Camisani hoy. Quiero avisar porque fue muy comentada la camisa. Sí. No sé por qué. Fue muy comentada. Bueno. La moda es riesgo, Sí. y estás arriesgando. Hay que ganarla del fondo. Alguien me la tiró. Y no voy a dar más datos sobre ese Me pique. gustó, me gustó, El me fondo gustó. es el fondo que tenemos acá, ¿no? Tengo que tratar de atrapar la atención de las personas que están mirando De los por fuera de televidentes. esta hermosa escenografía que tenemos para este EPA 2018. Bueno, está pasando algo importante en este momento en Montevideo y es la entrega de los premios Graffiti. La primera parte, el lanzamiento de los premios Graffiti, y vamos a estar conversando ahora con Alvarito Carballo, que ya está en la sala Citarrosa. Majo Borges, si vos, Majo Borges, sos jurado de los Sí, premios Graffiti, yo y también vos soy. también. Vos básicamente sos jurado para ir al asado de post-entrega, ¿no? ¿Sabes que ni una de las entregas fui al asado? No. Nunca. Lo Porque que te después parece. que se entregan hay un asado con los jurados el día siguiente, nunca logré ir. Por H por B nunca. Que es donde se confraterniza, ¿no? Donde se hacen las evaluaciones. Yo soy más bien como tímida, entonces termino no yendo, me da como un poco de timidez. Qué cosas. Digo, che. Pero siempre voy ahí a la entrega, que es el 31 de julio en el Auditorio del Sodre, pero ahora está el lanzamiento en la Sala Citarrosa. Adelantemos con qué estuviste vos, con qué vamos a venir en los próximos bloques y después vamos con Alvarito. Bien, te cuento. Estuve con Jeremías Segovia, que es uno de los directores de un corto que se llama Tooth Fairy, que sería como la versión anglosajona de El ratón Pérez que te lleva los dientes cuando se te cae, ¿no? Y te deja plata o alguna cosita. Ellos ganaron el concurso que organizó Fede Álvarez, el director uruguayo, que se catapultó a la fama gracias al corto Ataque de Pánico. Hoy está dirigiendo en Hollywood. Bueno, organizó un concurso en la previa de la película No Respires. Y ganó Jeremías con su compañero y fui a hablar con él sobre el periplo que tuvo el corto hasta que finalmente se publicó hace poco tiempo. Se subió a YouTube. Bien, yo les voy a contar ahora que estuve conversando con el director de cine, con Mauro Sarcer, pero vamos rápidamente al móvil que está en la Sala Citarrosa con Alvarito Carballo. Alvarito, ¿andás por ahí? Sí, acá estoy colado en el medio de la fiesta y en este momento estamos viendo a Nicolás Tavares, que está por dar una de las menciones especiales de la noche. A ver, está hablando y va a decir cuáles son, entonces se las voy a poder relatar en vivo y en directo. Mientras tanto, les voy contando que hoy se van a estar dando los premios a Mejor Diseño de Arte, libros sobre música uruguaya, edición especial, álbum cristiano, música instrumental, álbum de jazz, álbum de música infantil, de hip hop, de electrónica, de remix de electrónica, indie, metal y hard rock, cantome función, álbum en vivo, artista nuevo, álbum de rock y pop alternativo. Va a haber varios shows en vivo, ya hubo alguno, estuvo Papina de Palma, estuvo Valeria Gauco en My Way, y bueno, va a haber una serie de espectáculos más, porque esta movida va a seguir, está previsto que siga prácticamente hasta las 11 de la noche, hasta minutos antes de las 11 de la noche. La Sala Citarrosa está llena de gente, hay una cantidad de músicos, de hecho, ustedes se están dando cuenta, o quienes tienen hábito de venir a la Sala Citarrosa se están dando cuenta que estamos en la parte alta, en la tertulia de la Sala Citarrosa, que es un espacio que no se habilita habitualmente, porque, bueno, básicamente no se suele llenar hasta acá arriba, no se suelen brindar las dos partes, pero sin embargo, hoy sí. En este momento, entonces, estaba allí Nicolás Tavares dando uno de los premios. Dentro de un rato vamos a estar conversando con una de las artistas, mujeres que tienen nominaciones, que es Gia Love, por su trabajo real, y después con la cara de la banda que tiene más nominaciones, con Pedro Dalton, de Buenos Muchachos, por Numeral 8, el último disco de la banda de los Dalton. En ratito entonces, Majo, Sapo, vuelvo con ustedes desde aquí, desde la Sala Citarrosa. Buenísimo. Y recién te decía, Sapo, que había hablado con Mauro Sarcer. ¿Sabías que la película Los Modernos, que se estrenó hace unos años en Uruguay, ganó varios premios en los últimos días, en el último mes? Ganó Mejor Película Internacional en un festival en Cuba, ganó Noelia Campo, ganó Mejor Actriz, ganó en el Festival Fire en Barcelona, y la Academia Nacional de Letras eligió el guión de Los Modernos y el de Clever para que represente a Uruguay en unos premios que entrega la Real Academia. Entonces, a raíz de todo esto, de todas estas noticias que tenían que ver con Los Modernos, que es una película que fue muy exitosa, llevó 37.000 personas al cine, cosa que en Uruguay es muchísimo, y fue un poco más exitosa entre el público que entre la crítica, y hay toda una crítica que hace su directora a cómo se entregan los fondos. Había mucha tela para cortar alrededor de esto, y también para saber en qué están ellos, en qué está el equipo de Los Modernos en este momento y cómo avanzó la película después de que se fue de los cines uruguayos. Hablé con Mauro Sarcer, véanlo.
¿Quiénes son los modernos de hoy? ¿Quiénes son los modernos? ¿A qué juegan los modernos de hoy? ¿Con qué sueñan? Mauro, te pedimos que nos trajeras a tu lugar favorito de la ciudad. ¿Por qué elegiste el Acal? Y bueno, no sé, fue lo primero que se me ocurrió porque este club se fundó en el año 56, tiene 62 años, pero y mismo por ese año ya mi padre estaba acá, es así, socio fundador, por lo tanto tengo fotos acá desde que nací, así que es como un lugar, no sé, es un punto de referencia. ¿Cómo lo definís para alguien que no tiene idea qué es este club? Lo que pasa es que, claro, a mí más allá del lugar o de la belleza que puede tener por estar pegado al mar y qué sé yo, y los barquitos y todo lo que quieras, a mí lo que me gusta en realidad es la parte humana del asunto. Yo creo que es lo que va quedando de aquel Uruguay en el que yo me crié, que es bien distinto del de hoy, ¿sabes? Los modernos son egoístas. ¿Quién te va a bancar a vos, enfermo? ¿Qué más precisás? Preciso una mujer que no tenga hijos ni ex marido, Clara, eso preciso. Este tipo hace lo que quiere, tratándote como quiere. Yo no controlo que el tipo quiera hacerme la vida imposible. Viene en pomo, no es ni crema ni máscara. Una crema Revitol para las estrías. ¿Cómo para las estrías? Para las estrías, cuando te embarazás, por ejemplo, te salen estrías. Pues ya hablamos eso, hijos por ahora no. Bueno, por ahora no, pero en algún momento sí. Es interesante cuando la gente se junta porque tiene un interés en común, pero lo único que tienen en común es ese interés. Entonces, claro, es como un zoológico porque tenés gente de distintas, como se dice en el mundo artístico, de distintos palos, ¿no? Los modernos son arrogantes. ¿Y acaso vos sabés acerca de los orígenes del estilo que cultivás? Yo no cultivo ningún estilo, yo escribo a mi manera. ¿Y cómo sabés que escribís a tu manera si lo harás loco antes que vos? Capaz que estás descubriendo la pólvora. Y bueno, decime vos, ¿cuáles son los orígenes de mi estilo? Y que no sé, nunca leí una obra tuya. ¿Cuál es tu vínculo con el mar, con el remo, con el kayak? No, mi vínculo con lo náutico es muy superficial, ¿no? El que sabe eso es mi padre. Mi hermano en una época también estaba bastante metido, pero no, a mí me gusta más, quiero decir, me meto al agua, remo un poco, me subo al barco de alguno y me tiro algún chapuzón, pero no soy un conocedor del asunto. Es un lugar al que a mí me gusta venir a escuchar, ¿no? Olmedo contaba que, un amigo de Olmedo contaba que un día fueron a un asado con los amigos de Olmedo. Y resulta que todos contaban chistes y él callado la boca. Y decían, pero ¿y vos que sos no? El gracioso. El gracioso. Yo pensé que acá ibas a ser la estrella. Dice, no, yo acá vengo a cargar las pilas, dijo. Son intelectuales. Un acercamiento al conservadurismo disfrazado de vanguardia. Un envase desechable, que es el símbolo de la sociedad actual. Es por esto que lo que se opone fervientemente al concepto del posmodernismo. Me gusta venir a un lugar donde todo el mundo sabe de algo y yo no sé nada de ese algo y escucharlos. Escuchar en lugar de hablar. Exactamente, sí. Bien. Sí. ¿Y acá filmaste también alguna de las partes de los modernos? Sí, hay una parte de la película que es crucial, ¿no? Un momento como muy, quizás el momento más importante en la vida del personaje que interpreto yo, que es Fausto, y ocurre ahí a pocos metros de acá. Me parecía que era el ámbito adecuado, ¿no? Pero al mismo tiempo era significativo para mí que fuera así, frente a este mar, ¿no? Frente a esta costa. ¿Qué pasó con los modernos una vez que salió del cine, de las salas de cine en Uruguay? ¿Se fue a festivales? ¿Ganó premios? ¿Qué pasó con esa vida que tuvo la película? Mirá, fue muy loco porque el 2017 fue puro festival y viajes, fueron como 20 festivales, fue una locura, estuvo en cualquier lado la película, estuvo en la India, no sé, yo fui a Quito, Marcela fue a República Dominicana, bueno, no me acuerdo de todos los lugares donde fuimos porque, o sea, algunos lugares vas porque te invitan y otros va la película sola. Pero sí, tuvo un recorrido largo. Son románticos. El día que me quiera, la rosa que engalana, se vestirán de fiesta. ¿Me das un beso?
Los jurados, desde mi punto de vista, suelen premiar causas más que películas. Esa es mi visión. Las comedias, yo no creo que Los Modernos sea del todo una comedia, pero yo creo que es un drama que tiene humor. Pero bueno, se puede simplificar como una comedia y las comedias no ganan festivales. Eso es bastante cierto. Claro. Pero, contanos sobre esa búsqueda, la búsqueda notoria de hacer algo que zafaba de lo que veíamos en el cine uruguayo en la última década, por lo menos. Yo creo que uno a veces lo que hace, ¿no? lo saca desde distintos lugares de sí mismo. Uno de ellos es la pasión, el entusiasmo que uno pueda tener por el cine o por el hecho de contar historias. Pero también hay un poco de bronca también, ¿no? Que vos le pones al asunto. Porque estábamos un poco cansados yo qué sé, de ver a nuestra ciudad retratada de una manera que no nos parecía, o de ver mismo a la gente de esta comunidad retratada de una manera que creemos que se hizo como una especie de construcción de un ser uruguayo a través del cine que no nos parecía que fuera fiel a la realidad, o por lo menos que si era fiel a una realidad, era una realidad muy minoritaria. Entonces teníamos ganas de hacer algo distinto, de hacer otra cosa. Son amantes. Nunca me pasó algo así tan intenso con ninguna mina. Bueno, me alegro entonces. Cuando te miro me excito. Dicen que tu pasión me alucina. La respuesta que hubo del público acá en Montevideo, más que nada, fue muy buena. Quiero decir, no nos podemos quejar. O sea, estuvo un montón de tiempo en cartel para lo que están las películas uruguayas, por ejemplo. Claro, estuvo como 15 semanas en cartel. Y eso es muy gratificante. Y además también la devolución, porque una cosa es que vaya mucha gente y otra cosa es lo que percibe esa gente, ¿no? Como se dice ahora, el feedback del público fue algo súper gratificante, ¿no? Y después empezamos a viajar con la película y empezó a pasar lo mismo afuera, con el público, ¿no? Más no con los jurados. Y lo mismo pasó acá, digamos. Nosotros, te confieso que estábamos bastante apaleados, ¿no? Estamos bastante dolidos con el tratamiento que recibimos acá como de parte de las instituciones y de los jurados. Quiero decir, si bien el público capaz que queda mal que yo lo diga, pero si no lo digo yo no lo dice nadie. Es un poco fuerte caminar por la calle y que alguien te pare para decirte, ¿vos cuándo viene la próxima? Y que sin embargo te presentes a todos los fondos y te escupan, ¿viste? Porque también es tan chico esto que nos conocemos todos, entonces vos un poco, no es que no lo saques, también te enterás de algunas cosas que andan diciendo por ahí, ¿no? De tu proyecto y qué sé yo, y sí, digamos, los iluminados, ¿no? Los que saben qué películas deben hacerse y qué películas no, y por lo tanto las películas que vos debes ver y las que no, esos nos han tratado muy mal. Entonces, quiero decir, fue el opuesto al reconocimiento. ¿Quiénes somos los modernos? Tenemos un proyecto ambicioso y grande que se llama El Referente, que bueno, va a costar porque es un proyecto, no es como Los Modernos que lo podías hacer, que lo podés hacer más o menos con lo que hay a mano. Es un proyecto que necesita fondos. Y después tenemos otro que es un poco más adaptable a esta dinámica que nosotros nos inventamos más o menos de filmar de ir a la guerra con 2 fósforos, ¿no? Los modernos.
lo que veíamos era el resumen de este libro que escribió Fernanda Muslera, Sin maquillaje, historias de la comedia nacional en el siglo XXI, y su autora está con nosotros hoy. Bienvenida, Fernanda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo llegaste a la idea, habiendo vivido en tantos lugares del mundo, estando en Uruguay desde hace 7 años nomás, cómo llegaste a la idea de la comedia nacional, a la comedia nacional, algo tan local como la comedia nacional? Bueno, yo cuando vine a vivir acá a Montevideo empecé a trabajar en el diario El Observador. Yo ya me había formado en Ciencias de la Comunicación en la UBA, en Buenos Aires, había hecho un máster de periodismo en España y de España me vine para acá y en España había hecho periodismo cultural, si bien no me había centrado en el teatro siempre me había interesado bastante. Y cuando empecé a trabajar en El Observador, comencé a cubrir el tema del teatro, hacer entrevistas, hacer reseñas, y ahí me fui enamorando del teatro y también me sorprendió mucho como el sistema teatral uruguayo, y de lo primero que me llamó la atención fue la comedia nacional. Cuando después dejé el diario, me vinieron ganas de escribir un libro sobre teatro y lo primero que pensé fue escribir un libro sobre la comedia nacional. Porque es algo bastante atípico, ¿no? Incluso a nivel mundial. Eso te iba a preguntar, ¿no? Es singular la comedia nacional, que es una comedia municipal, que sea la principal compañía de teatro de un país y que sea tan consagratoria. ¿No hay ejemplos similares en la región o en el mundo? No, en la región no. O sea, lo que es una compañía de teatro estable y público, ¿no? Eso es bastante atípico. Un ejemplo es la Comédie Française, que bueno, está desde los tiempos de Molière, pero salvo ese y algún que otro ejemplo, es bastante atípico que exista. Y además la comedia cumplió el año pasado 70 años, ¿no? Pero en la región, por ejemplo, no hay. En Buenos Aires hubo durante un periodo, pero en la década del 90 con el menemismo lo desarticularon y dejó de existir. Pero eso sí, lo que digo, es como muy atípico y además tiene una historia muy rica, ¿no? La comedia nacional, desde el surgimiento en el 47 y toda la evolución que han tenido de los actores, y creo que sigue manteniéndose como un referente del teatro uruguayo, con grandes actores y con una variedad de propuestas también, ¿no? Y en cuanto a su carácter de municipal, se llama la comedia nacional, ¿no? ¿Es realmente nacional o el teatro termina centralizándose mucho en la capital? Bueno, tiene como una paradoja desde el surgimiento la comedia nacional, porque en realidad la idea era que fuera nacional, pero el proyecto se trabó en la esfera nacional y entonces vieron que la posibilidad era de sacarlo a nivel municipal. El impulsor que fue Justino Zavala Muniz, y en ese momento Andrés Martínez Trueba era el intendente de Montevideo y lograron sacarla. Entonces siempre tuvo vocación de nacional y de hecho se llama comedia nacional, pero es municipal y siempre lo fue. Y respecto a tu pregunta, yo creo que tiene una pretensión nacional la comedia, pero bueno, la verdad es que tampoco logra hacer giras, digamos, por todo el territorio, ¿no? En ese sentido, podría ser uno de los debes de la comedia, por ahí poder expandirse más a nivel territorial, pero eso es un debe también, capaz que de todo el teatro uruguayo, que está muy centralizado en Montevideo, ¿no? Este año la comedia va a ir a Paysandú, por ejemplo, pero bueno, no, eso también es un tema de presupuesto y de un montón de otras cosas. ¿Y por qué decidiste acotar el libro al siglo XXI? ¿Cuál fue el criterio? Porque del surgimiento de la comedia alguna cosa se había escrito en el siglo XX y me interesaba, si bien tiene 2 capítulos históricos el libro, me interesaba poder hacer como más énfasis en el siglo XXI, porque creo que en el siglo XXI es cuando se dan varios cambios en la comedia, donde hay una evolución interesante, y además porque quería hacer un libro desde los actores y desde sus protagonistas, y entonces me interesaba entrevistar a todo el elenco y también a actores que fueron parte del siglo pasado, pero que estuvieron también en este siglo, ¿no? Entonces me parecía más interesante además para poder ir más en profundidad. Si quería contar una historia de los 70 años, iba a ser como una empresa demasiado grande para lo que yo quería hacer. Ya es grande el libro, o sea que iba a ser más grande todavía. Y está como basado eso, en las personas que hacen a la comedia. Eso fue una decisión tuya. Los capítulos se ordenan casi que por los personajes que componen la comedia. Claro, yo lo que veo de los libros que hay a nivel teatral en general en Uruguay es que hay libros más autobiografías de distintos actores, o hay libros más de corte académico que analizan distintos momentos, por ejemplo, del Teatro Nacional. Pero lo que yo no veía era que hubiera una investigación periodística donde los protagonistas fueran los artistas. Un libro que te contara qué significa ser actor de teatro en Uruguay, qué significa ser
parte de la comedia nacional, cuál es la mística, que te contara todo como ese funcionamiento, ¿no? Como cuando a veces, qué sé yo, se hacen notas periodísticas de cómo es el circo, cómo es, ¿no? Otro tipo de artes, aplicar eso en la comedia nacional. Y entonces, igual, aunque es una historia del siglo XXI, yo siempre digo que tiene raíces profundas en el siglo XX, porque parte de los actores que están ahora entraron en el 76, en el 80, en el 90. Sí, entrevistaste a Estela Medina, por ejemplo. Estela Medina, que estuvo 58 años en la Comedia Nacional, y hay muchas entrevistas a actores que ya no están en el elenco, como Jorge Bolani, Pepe Vázquez, Calcaño, Caterina Pascal, Estela Medina, ¿no? 58 años, dijiste. Estuvo... Sí, ella tiene el récord. Tiene como un aura aparte, Estela Medina, de dar pocas entrevistas. Claro, sí. ¿Cómo fue ese encuentro? Y fue difícil lograr la entrevista porque además ella estaba preparando un unipersonal que se llama Solo una actriz de teatro, en el que ella habla de Margarita Xirgu, que fue su maestra, ¿no? Que Margarita Xirgu fue además la primera directora de la EMAD, ¿no? Que la EMAD, la Escuela de Arte Dramático, se crea en el 49, 2 años después de la Comedia Nacional, justamente como insumo para la comedia, porque se dieron cuenta que necesitaban profesionalizar a los actores, y entonces por eso crean la EMAD, iban a buscar a Xirgu a Buenos Aires para que la venga a dirigir. Entonces, para llegar a Estela fue como difícil en ese sentido, porque ella estaba muy concentrada en este unipersonal. Es una mujer que tiene, creo que 86 años, además, aunque tiene una memoria prodigiosa y un estado físico envidiable. Y además ella es muy, muy, muy tímida. Le cuesta mucho, sobre todo, no le gusta nada las entrevistas de televisión o de radio. Y de hecho ella cuenta que es tan tímida que de niña incluso nublaba la mirada y hacía como un truco con la mirada para no mirar a la cara al interlocutor, ¿no? Estuve 3 meses más o menos hasta que, bueno, finalmente la logré. Levón también me ayudó. Y después cuando hice la entrevista, la verdad que fue súper bien. Estuvimos como 2 horas hablando y me contó cosas que yo nunca las había leído sobre ella y había revisado todo lo que había sobre ella y estuvo muy bien. ¿Y qué diferencia encontraste entre el testimonio de ella y los sub-30, que decís que son la renovación? Como quien habla de la selección, bueno, la selección de actores tiene una renovación también. Claro, bueno, es como totalmente distinta la cabeza, ¿no? de los actores, creo que de antes que los de ahora, pero eso es lógico, como va a ser distinta la cabeza de una persona de 85 años que una persona de 30, ¿no? Ella viene de toda una tradición del texto más clásico, de un respeto al autor como sobremanera, y de toda esta cosa de Margarita Xirgu, que siempre hablan de que era una persona sumamente estricta y responsable. Severa, sí. De hecho, le decía a los actores que no podían faltar y que el único que podía faltar es el que trajera el certificado de defunción. Dicen que siempre decía eso. Entonces ella viene como con toda esa carga, además de haber sido siempre primera actriz, ¿no? Y los actores de ahora vienen con otras influencias también. Creo que hay como una mística o un cierto bagaje que se traslada en la Comedia Nacional de esto, como de la responsabilidad, que es un legado también, creo que de Margarita Xirgu. Pero bueno, vienen con eso, con otras influencias, con un tipo de teatro por ahí menos enfocado en la declamación y más en lo que le pasa al personaje, al actor. Creo que es totalmente distinto. Capaz que está bueno contar cómo es el proceso por el cual actores nuevos pueden ingresar al cuerpo de la comedia, que por ahí mucha gente no lo sabe. En realidad la comedia tiene dos formas de que entre gente al elenco. Una son los concursos y otra es la designación directa. Designación directa no se hace desde el año 2004, cuando Héctor Manuel Vidal hizo entrar a Pepe Vázquez, Bolani, Mario Ferreira, que hoy soy director artístico, y Lucio Hernández. Pero es algo que pueden hacer los directores artísticos, pero no se hace mucho. Y concursos son cada tanto también. El último se hizo en 2012, que entraron 9 actores, y antes se habían hecho en 2008. Y después lo que sí, hay muchos actores invitados, ¿no? Que invitan puntualmente, por ejemplo, en las obras del año pasado había varios actores jóvenes que fueron invitados para las obras, pero sí, no es que todos los años entran actores. Actores y directores también. No, los directores sí son nuevos todo el tiempo. A los directores se convocan directores del medio que cambian todo el tiempo. Y que traen mucha novedad también, ¿no? Sí, incluso se invitan a directores extranjeros. El año pasado invitaron al inglés Dan Jemet, que dirigió Otelo, por ejemplo. Ahora este año va a estar Natalia Menéndez, que es una directora española, haciendo Tartufo. O sea que
se invitan a directores de acá y del extranjero también. Bien, Fernanda, tuviste que ir al Solís, o sea, las entrevistas las hacías siempre en un mismo lugar, elegías por ejemplo el Bacacay o algún lugar que tuviera que ver con el teatro, o era donde te citaran? Digo, para generar clima, ¿no? Claro, depende. En varios casos fui a las casas, muchas también las hice en el Solís, algunas las hice hasta en un camerino, otras en las oficinas de la Comedia. Es que fueron muchas entrevistas, fueron 75 personas más o menos entrevistadas, y con algunas 2 veces, algunas 3 veces. Me llamó la atención que decías que algunos de estos actores nunca los habían entrevistado. Sí, muchos. Que es súper llamativo. Sí, y porque la Comedia tiene un elenco de 25 actores, pero en realidad si vos te pones a mirar, los que son entrevistados generalmente son 3, 4, 5. Y hay muchos que nunca los habían entrevistado, entonces a algunos me costó también eso, en el sentido de que no estaban acostumbrados a hablar con la prensa, ¿no? Y me parecía interesante destacar el testimonio de todos, porque como es un libro que va de las vivencias, me interesaba hablar de la vivencia de un primer actor que hizo todos los protagonistas, hasta de un actor que por ahí no tuvo tantas oportunidades o tuvo más roles de reparto, pero ver cómo cada uno lo vivió, ¿no? Entender la lógica del teatro y de la comedia en un elenco en el que no podés elegir lo que vas a hacer, ¿no? Bien. Bueno, recordemos que estábamos hablando de este libro potente, que ha generado mucho revuelo en el ambiente del teatro. Hay mucha gente muy contenta con la publicación de este libro, Sin maquillaje, historias de la comedia nacional en el siglo XXI, que lo escribió Fernanda Muslera. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por invitarme. Nos vamos a una pausa y volvemos con más de Esto pasa acá. Yo veré por ti, yo veré por ti, cuando estés en mí te das cuenta que no es así, eso no fue. Seguimos con este EPA de jueves. Qué lindo lugar que es la Citarrosa. Divino. Recitales, muy lindo. Una vida yendo ahí. Es más, hace tiempo que no voy, así que tendría que renovar los votos. Ahí está Alvarito Carballo, estamos en la previa de los grafitis, esta ceremonia que se hace como lanzamiento de la ceremonia oficial, y lo veo con músicos alrededor. Alvarito. Exactamente, por un lado está Gia, que hoy está, bueno, le toca que su álbum, que se llama Real, esté compitiendo, si cabe el término, hoy, y con Pedro Dalton, que como decíamos hoy más temprano, Buenos Muchachos, la banda con más nominaciones para toda la entrega de los premios, tanto hoy como en la que va a ser el próximo 31. Le voy a hacer una pregunta a los dos. ¿Cómo es esto? ¿Ustedes sienten en algún punto que el arte compite? ¿Qué es que el arte reciba premios? Para mí es como una oportunidad de poder agradecer a todo el mundo que fue parte del proyecto y tener visibilidad, que para algunos artistas es importante, en mi caso es muy importante, y el premio para mí es ese. No sé si hay mucha gloria más que la de poder tener un momento de reconocimiento. ¿Y ustedes, Pedro, qué piensan? ¿Vos qué pensabas? Y para mí es un reconocimiento más bien, pero es un reconocimiento para todas las bandas que están en la terna también. Yo qué sé, bueno, que te den a vos el premio es, nada, para mí es parte de lo mismo, o sea, tipo, es solo reconocimiento, yo no me siento como que gané algo. Y uno, tampoco siento competencia por ahí. Cuando uno tiene muchas menciones, lo vive también como una forma de decir, bueno, le emboqué en el laburo, o en realidad como es la opinión de un sector del público, que es la prensa, uno dice, bueno, capaz que no tiene que ver con haberle embocado o no. En general, para mí todo arranca con estar conforme yo con lo que hago. Arranca ahí y está ahí. Ese es el mejor primer punto. Ese es el primer punto. Pero después no, o sea, tipo, realmente creo que el jurado está integrado por gente que a mí me interesa saber lo que piensa. Bien. O sea, no los conozco a todos, pero hay gente que para mí es re importante, que sí me importa lo que le parece mi disco, por ejemplo. Hubo una, no sé llamarle polémica, pero dentro de las cosas que se fueron evaluando por distintos periodistas vinculados a la música en los días previos, apenas se conocieron las nominaciones, fue que no había muchas mujeres con nominaciones. Visto desde ese lugar, bueno, podemos decir que así como Buenos Muchachos es la banda con más nominaciones, Alfonsina es la artista con más nominaciones, es la segunda en la tabla general, pero es cierto que no abundan las mujeres nominadas. ¿Le encontrás alguna explicación? ¿Tiene que ver con algo? ¿Te sentís una excepción a la regla? Yo hace muchos años que estoy haciendo música y realmente a veces es difícil encontrar un espacio.
No sé muy bien qué decir ahora porque está viendo una revolución y las cosas están cambiando. Entonces hablar en contra es como darle puntos para atrás a algo que me parece que está evolucionando, y yo prefiero siempre hablar a favor y decir que las mujeres vamos a estar cada día más incluidas, que los discursos van a ser a favor de las mujeres y que cada vez vamos a estar más presentes y no va a ser una mujer y 15 técnicos, sino que las mujeres van a estar trabajando a la par del hombre, presentándose a la par del hombre y teniendo un espacio que va a ser compartido como debería ser. Pero bueno, muchachos, fue una banda que arranca como un proyecto absolutamente masculino, pero también tuvo integración femenina. ¿Cómo ves esos temas? ¿Te parece que los temas de género están permeando en algún lado? ¿Te parece que las artistas mujeres no fueron muy tenidas en cuenta por algo en particular? ¿Cómo ves esa especie de pequeña polémica que se armó en redes entre algunos periodistas opinando? Mirá, para mí como que la cosa se está abriendo. Y es como dice ella, para mí hay una especie de revolución y bienvenida sea, porque no van a derrocar a nadie, sino que van a formar parte de, y esa es la parte que me copa. Sí, yo creo que tipo, salvo algunas excepciones, la mujer nunca estuvo, o sea, formando parte de la historia de la música, por ejemplo. Yo que sé, tipo, yo te hablo de Patti Smith y después vino PJ Harvey y un montón de mujeres músicas tipo que me copan, pero el porcentaje mayor siempre de los hombres. Sí, totalmente, incluso en concierto internacional también, como pasa en otras actividades. Pero esto me sirve empezar a hablar de algo acotado para volver a algo que estábamos hablando antes. Los premios Graffiti nacen como unos premios a la música estrictamente rock, tendría que decir, creo, ¿no? Y después fueron abriendo su convocatoria y abarcando otras categorías, al punto de hoy, por ejemplo, tener como nominados bandas de rock de inspiración cristiana. ¿Cómo lo ven los artistas eso? ¿Cómo lo ves vos? Y para mí se caía de Maduro, o sea, era algo que tendrías que abrir el juego, digo, es lo que te decía hace un ratito, digo que no va a haber, o sea, un premio tipo tipo para cada corriente musical, o sea, hay que juntarlos a todos, dividirlos por categorías y que todos sean premiados, para mí es la lógica. Sí, está bueno este intercambio y esa apertura que ha habido. Me imagino si hubiera premios a la electrónica, de repente serían más acotadas en las fiestas, ¿o no? Los premios, mejor dicho. No, yo creo que tiene que haber premios para que se abra, mientras más gente quiera participar en este país que necesita tanto de más pinceladas y más colores en lo que vendría a ser el cuadro artístico. Para mí, que le den para adelante a todos los que puedan darles, yo estoy de acuerdo en un 100%, que participe mucha gente. Hablabas de la visibilidad que puede dar un premio y participar en toda la movida también genera intercambios, cruzarse con músicos, de repente, no sé, conversar con Pedro, pero conversar con otros también, y vaya a saber uno que puede salir el día de mañana. ¿Es la instancia de socialización que lleva una movida así también aporta? Y depende de la persona. A mí me cuesta un poco la sociabilización. Por fuera del escenario estábamos hablando recién que yo me muevo diferente a como soy. Tímida, a pesar que uno le ve con estos colores que llaman la atención, es tímida, Chía. Sí, soy bastante tímida y me cuesta un poco socializar. Soy muy fan de la música de Buenos Muchachos y me encanta lo que hacen realmente, y nunca nos habíamos cruzado hasta este momento. Así que claramente sí, a veces me cuesta y a veces no tanto. Depende, yo me dejo fluir. Pedro, ustedes, para ir al otro lado, ustedes que ya han tenido premios en ediciones anteriores y demás, y que como banda es una banda sólida, ¿uno capitaliza desde algún lugar los premios en tanto dan más visibilidad, porque dan más convocatoria, porque puede ser que la banda se posicione a otro lado, porque te abran la puerta de cruzar a otro país porque decís soy la banda que ganó tal o cual cosa, o todavía sigue siendo una cuestión muy, muy a la interna? Y en el caso nuestro, de la primera vez que estuvimos en los Graffiti, que fue con el Amanecer Hugo, por ejemplo, en aquel momento lo que nos abrió fue el interior. Empezaron a llamarlo el interior. Y lo que te da visibilidad total, ¿no? O sea, desde que incluso lo transmiten en directo por la TV abierta, o sea, en este caso por BTV, o sea, es visibilidad, es lo que yo te decía hoy, es como un reconocimiento, y a la vez, o sea, al incluir todas las categorías, lo que haces es unificar y a la vez tipo como que hacer visible todos, o sea, a todas las bandas que participan. Y encima aparece uno y hace preguntas que tienen que ver con cómo funciona todo, más que con los proyectos artísticos, que no es porque uno no los valore, sino porque en este caso en realidad me parece que los que lo valoraron están en el otro lado. Gracias a los dos, y bueno, no sé si cabe, pero mucha mierda. Gracias. Gracias. Sapo, Majo, vuelvo con ustedes y bueno, ya está hecho el buen deseo para ambos. Capaz que dentro de un rato todavía los vemos por ahí arriba.
Buenísimo, Alvarito, te contactamos en un ratito entonces. Les recuerdo que nos pueden escribir al 092-000005, nos pueden seguir en @epatnu en Twitter, en Facebook o TNU5 en Instagram. Me gustaba esto que estaba haciendo Alvarito de los buenos muchachos y Gia Love, ¿no? Los graffiti tienen eso de que van de una punta a la otra, que tocaba Nicolás Molina y Miway, que es una reggaetonera, por decirlo así, uruguaya, que tiene 2.870.000 visualizaciones en un último video que colgó, que es una canción que está haciendo furor, que en realidad viene de Brasil, pero va de una punta a la otra, ¿no? Eran los premios del rock, se amplió y celebro mucho en realidad que se haya ampliado y me gusta esa mezcla que se da de que la gente, los rockeros se ponen tensos cuando tocan en vivo, ¿no? La cumbia pop o cumbia cheta que le dicen algunos, o el reggaetón. Sí, me gusta eso que se da en la platea. Genera eso, ¿no? Son los premios de la música nacional a esa altura, los graffiti. Y es lo más importante que hay, Y sobre ¿no? todo por la acumulación de jurados, ¿no? Son más de 60, creo. Eso le da una... Son muchos más. O más, sí, bueno. Muchos más de 60. Eso valida los premios, Sí. ¿no? Amén de que está la gente que labura en cultura, en radio, televisión, diarios. También se busca mucho que haya jurados especializados. Sí, ¿no? O sea que capaz que, yo qué sé, yo voy y la verdad que el palo del reggaetón, la cumbia, no tengo ni idea, pero hay otro que sí, te tira piques, otro que sabe mucho más de tango, otro Y que está muy también se metido en el da mundo del folclore. que se fomenta que cada jurado vote en la categoría que sabe y que le gusta, ¿no? Que no votes en la que te es ajena, por ejemplo. Yo siempre termino votando en la de independiente, rock, pop. Y en la tropical también, porque suelo escuchar, entonces me meto por ahí. Sí, yo antes la careteaba y ahora ya voto solamente lo que realmente Claro, hay me que siento votar confiado para lo hacer. que uno sabe. ¿Nos vamos a una pausa? ¿Hacemos la tanda? No dice que no hacemos la tanda, Waldemar. Bueno, te voy a hacer la pregunta siguiente, Majo. De chica, cuando se te empezaron a caer los dientes de leche, ¿lo dejabas abajo de la almohada o no? Para que viniera el ratón Pérez, Sí, obvio. sí, ¿y? Claro. Y venía. Venía, dejaba plata. Magro, una magra contribución. Era pobre el ratón Pérez. Sí. De mi casa. Está bien, bueno, pero viste que ¿Por qué la pregunta? hay como dos escuelas, no, dos versiones de el cuento de los dientes que traen un regalito, un premio, ¿no? Acá, yo no sé si es regional, que existe el ratón Pérez, me parece que fue un poco también... no creo que lo haya inventado Flavia. Flavia Palmiero. Flavia cantaba la Yo me canción de acuerdo Ratón esa Pérez, canción, seguro, pero ¿no? me parece que la canta después que nosotros ya lo hacíamos. Pero lo que te quiero decir es que... En el Río de la Plata. En el Río de la Plata estaba el Ratón Pérez. En el mundo anglosajón, sobre todo en Estados Unidos, está el hada de los dientes. Que viene a las noches, cuando estás durmiendo, y se lleva tu dientito y te deja algo, por lo general plata. Y Jeremías Segovia es uno de los directores de este corto que se llama Tooth Fairy, ¿no? El hada de los dientes. Es un corto que nace por un concurso que organizó Fede Álvarez, como lo comentamos al principio. El director uruguayo que trabaja en Hollywood. Exactamente, y que hizo este corto que se llamó Ataque de Pánico, que lo llevó a Estados Unidos, a Hollywood. Y bueno, terminaron justamente ganando ese concurso y armando una historia en base a la historia anglosajona del Ratón Pérez, que es la de los dientes. Sobre eso y sobre muchas otras cosas más hablamos en Escaramuza, que fue el lugar que nos recibió con Jeremías Segovia. A ver. Los dientes que caen siempre dejan un tesoro, un regalo inesperado, una moneda de oro. El hada bondadosa es quien se lo lleva en su bolsa de cuenta bajo la luna llena. Mas si los dientes son arrancados, el hada buena los hará a un lado. Otra será la que lo coleccione, una hada oscura, de oscuras intenciones. ¡Qué estupidez! Estábamos buscando ideas medio a contrarreloj para el concurso de Fede Álvarez y se nos ocurrió, sí, que o sea, la idea de la de los dientes podía ser un personaje interesante como personaje que podía tener un costado oscuro o buscarle el costado oscuro y tal, o sea, se nos ocurrió la idea esta de hada, pero buscarle un costado sí más oscuro, porque en realidad supuestamente es un personaje
No hay un personaje malo en la versión anglosajona. No, creo que no. No. O sea, también lo que nos pasó fue que como el concurso tenía más un perfil, me parece, anglosajón y venía más de ese lado, fue que creo que por ahí fue que conectamos las ideas, ¿no? O sea, un concurso con un perfil anglosajón, una leyenda también anglosajona y ta. Y salió, se nos ocurrió lo de la de los dientes. Tenés que generar por lo menos 1 o 2 momentos de miedo, ¿no? Sí. ¿Uno se lo plantea de esa forma? Podés agarrarlo más por el lado psicológico y más, no sé, si se quiere, como un cine más clásico de terror como El Exorcista, pero para hacer un cortometraje es más complicado, ¿no? Aunque hay cortos que están muy buenos, psicológicos. Ahora no sé, se me viene a la mente uno que se llama Lucía, que es un corto creo chileno, que es la voz de una niña, es animado y es la voz de una niña todo el tiempo en off, que está creepy, está creepy, pero nosotros quisimos tirarlo más para el lado así del susto y de la reacción esa más visceral, de generarle como esa reacción más visceral al público. Entonces sí, la idea era, es un corto de 3 minutos, tenemos que tener 3 sustos. Y no es fácil, porque en un cortometraje vos tenés que generar, en una película en general vos tenés que generar cierta empatía con el personaje para que el público se meta en la historia, y si no pasa eso, la gente no se va a asustar. Por más que el susto capaz que esté bien diseñado, la gente no se asusta. Tuvimos la suerte de ver algunas reacciones en algunos cines de la gente y la gente reaccionó muy bien y como esperábamos en los momentos que esperábamos. Mismo, por ejemplo, ahora estoy viendo acá La Historia Sin Fin. Es una película que la ves hoy en día y te asusta. Vos sos un consumidor de género fantástico, de literatura fantástica, o sea, llegaste a todo este mundo, porque ya tenés otro corto previo que también incursiona en el terror, en lo psicológico. ¿Venís de una infancia de consumir este tipo de literatura? Vengo de una infancia de consumir literatura y cine sobre todo. Más que nada cine, pero literatura también sí, bastante. Sí, porque también, claro, ahora capaz que, yo igual creo que la gente sigue leyendo, pero en mi época se leía bastante y mi vieja me leía bastante y sobre todo veía muchas películas y veía películas que capaz que hoy en día un niño, yo lo vi con ponerle 5 años, La Historia Sin Fin, capaz que un niño hoy de 5 años ve La Historia Sin Fin y no sé si la aguanta, sobre todo porque tiene una carga emocional que bastante fuerte. ¿Cuál es el secreto de la historia interminable? La literatura infantil, originalmente, yo qué sé, Caperucita, Ricitos de Oro, o sea, son en realidad en sus originales libros muy viscerales, ¿no? Sí. Con muerte, con gente comiéndose otra gente. Incluso las películas de Disney. Y hoy día no sé si se ha lavado un poco todo o no, capaz que no, sigue habiendo como espacio para ese tipo de cosas, pero me da la impresión que no. Creo que está bastante lavado. Y es algo para mí que está bueno que pasaba antes que se ha perdido un poco, o sea, que no tener miedo a que los niños tengan miedo y que se asusten un poco, porque los niños yo creo que lo disfrutan. Mira, decime qué implicaba ganar el concurso que organizaron Fede Álvarez y Sayagues. Y bueno, o sea, el concurso tenías que presentar un guión de 3 páginas máximo, y que generalmente en un guión se traduce a 3 minutos, o sea, es una página 1 minuto aproximadamente. Y
sobre todo si hay diálogo. Si no hay diálogo puede ser un poco más. Pero la idea era que ellos nos daban como todos los recursos para, o sea, tanto plata como equipo humano, para hacer el cortometraje. Entonces, enseguida que ganamos el concurso, ya nos pusieron en contacto con una productora, la productora More Superior, que es de Ignacio Kukovic, que es el productor de La Casa Muda, Dios Local, No Dormirás. Y ellos ya tenían como todo medio armado, o sea, fue interesante porque fue como un sistema de producción que nosotros no conocíamos. Nosotros como cortometrajistas estamos acostumbrados a trabajar con amigos y trabajar, no sé, los fines de semana, con la guita que hay. Y acá de repente era un sistema de producción como si fuera una película, no te digo de Hollywood, pero ahí, o sea, llegamos y ya tenemos el equipo armado, tenemos reuniones de preproducción, la cámara que usamos es una cámara que se usa para filmar películas, o sea, entonces fue una experiencia que estuvo realmente buena y muy interesante y en la que aprendimos pila, tanto por el lado técnico y formal, como por el lado también de guión, que Fede y Rodo, los dos nos estuvieron dando una mano respecto al guión y nos dieron un par de consejos como para mejorarlo y de agregarle cosas, sobre todo al principio y al final, que creo que le aportaron. Ataque de Pánico y sus millones de visualizaciones que lograron que Fede Álvarez se fuera a Hollywood, sí, marcó como un mojón en la historia del cine uruguayo, en el sentido de que hay una esperanza de que si metes un corto que lo ve determinada gente, puedes llegar a tocar puertas que capaz que te pongan en otro lugar. Y yo creo que marcó porque nos marcó yo creo que a varias generaciones, a nuestra generación de cineastas, esta generación como de cineastas millennial, si se quiere, ¿no? O sea, de que hoy en día tenés esa plataforma ahí para que puede ser el punto de partida para algo que puede terminar ahí donde terminaron ellos. Pero igual es muy difícil, ¿no? O sea, ellos tuvieron yo creo que primero que el corto funcionaba muy bien. Son muchos, se tienen que dar como muchas cosas, me parece. Justo el corto estaba buenísimo, funcionaba muy bien. Creo que también la época es muy importante siempre, también en la que suceden las cosas. Y creo que la época justo que la pegaron bien ahí y después también supongo que es tener un grado de suerte, ¿no? Lucas, mostrame, ¿qué pasa? Lucas. ¿Sabes, Sapo, que para el corto de terror no me tenés? No soy público de nada de terror. Ya esas poquitas imágenes que mostraste ahí me dieron miedo. Imagínate si veo todo. Bueno, el corto se puede ver ya en YouTube, está subido, Tooth Fairy. Búsquelo, Jeremías Segovia, Gonzalo Torres, el otro director. Y ya es el ganador de este concurso que organizó Fede Álvarez para la previa del lanzamiento de No Respires. Fede Álvarez, que ahora está por sacar una película de... ¿cómo se llama este sueco, por favor? Que hizo la chica del dragón tatuado. Ah, ¿no? Sí, de los libros. Stieg Larsson. Stieg Larsson. Capaz que le estoy errando, pero bueno, va por ese lado. Una adaptación al cine de uno de los libros de él. Sí, exactamente. Muy bien. Así que nada, para ver en las ligas que está jugando, ¿no?
filmó ahora No, estuvo no, en Berlín está totalmente filmando. despegado. Él y el equipo que llevó con él, ¿no? Está Pedro Luque y otros guionistas que hay con él. O sea, Sasha Guess. hay un equipo de uruguayos que está trabajando allá y que les está yendo súper bien. Les agradecemos a todos los que nos escribieron, por ejemplo, a Walter de Juan Lacase, a Gastón, que nos escribió también un mensaje muy lindo a los dos. Así que besos a todos los que nos escribieron hoy. ¿Nos vamos a Po? Nos fuimos, será hasta el jueves que viene. El Chau, chau. jueves a las 9 de la noche. Chau, chau. ¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar. Quizá la tengan en algún